Estamos viendo a Cristo en, en el Antiguo Testamento. Estamos aprendiendo a ver en los tipos y estamos usando, bueno, la Biblia usa personas para tomar a Cristo allí en el Antiguo Testamento y lo toma como un tipo en el caso de Adán. Entonces, Adán es un tipo de Cristo. Uno de los versículos que leímos primero, creo que no lo leímos. Yo aquí lo tengo. Permítame un momento. Y es Génesis 1:26, donde nosotros vemos el tipo de Adán, ¿verdad? O de Cristo en Adán. Y el capítulo 1, el versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, era el versículo anterior del 26 al 27 de Génesis 1, donde encontramos el paralelismo entre Adán y Cristo. Lo mencionamos la semana pasada sin detenernos, y ahí vemos cómo Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento vemos cómo Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Ese versículo lo leímos en Colosenses 1:15, ¿verdad? Pero estamos viendo ahí a ese paralelismo entre Adán y Cristo en el Antiguo Testamento. También Adán fue creado como compañero de Dios, como amigo de Dios, y eso lo vemos en Génesis capítulo 2. Génesis 2, versículo 15. Dice que Dios creó el huerto, tomó pues Jehová Dios al hombre, al que había creado, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, Dios tenía confianza en el hombre, era su amigo, ¿verdad? Si no, no lo hubiera puesto en ese lugar. Dios lo crea y lo pone ahí teniendo confianza en él de que va a cuidar, no del huerto, sino lo que Dios está diciendo que haga. Dios quiere estar en comunión con el hombre y lo hace su amigo, ¿verdad? Así que fue creado para ser amigo de Dios, ¿sí? Eh, Luego vimos otro versículo en Génesis 3:8, es una parte nada más, también, la parte del versículo 8, donde dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba, perdón, en el huerto al aire del día, hasta allí, después de que habían pecado. Es decir, eran tan amigos, tan compañeros, que Dios venía con él eventualmente o de una forma natural y se paseaba en el huerto. Era Dios alguien conocido para el hombre, y el hombre pues había sido creado por Dios. Por eso decimos que en ese paralelismo, ¿verdad? Así estás o fue Adán creado, ¿verdad? Como un amigo. Bueno, en el caso de Cristo, siempre fue ese compañero, ese amigo de Dios, ¿verdad? Decíamos la semana pasada, excepto en la cruz, pero ahí estamos entendiendo en el Antiguo Testamento el paralelismo, ¿sí? Otra parte más de un paralelismo es que Adán recibió la vida de Dios, y eso lo acabamos de leer ahí en Génesis 2, un versículo antes, en el 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Adán recibió la vida de Dios, ¿verdad?
Y ese paralelismo, también Cristo en ese paralelismo tiene la vida de Dios en sí mismo. No sé si alguien nos ayuda, por favor, a leer San Juan 5:26. Alguno de ustedes que nos apoye. Ah, Estamos viendo ahora el paralelismo, ¿verdad? ¿No? San Juan 5:26. Buenas noches, ¿lo puedo leer? Sí, claro, por favor, buenas noches. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo al tener vida en sí mismo. Ok. Entonces, Adán tenía o recibió la vida de Dios y Cristo también tenía la vida de Dios en sí mismo. Ahí está el paralelismo, el tipo. Adán, un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y dos cosas más. A Adán le fue dado el señorío sobre el mundo, eso dijimos la semana pasada. Sobre los animales, él le puso nombre a los animales, sobre todo lo que estaba en la tierra, sobre el mar, sobre los peces, sobre absolutamente todos los reinos, ¿verdad? Y a Cristo decíamos que le fue entregado dominio, ¿verdad? Sobre todo, cuando él se fue en Mateo 28, los últimos versículos 18, 19, 20, habla de cómo Cristo recibió toda potestad, dice, todo dominio, toda autoridad. Así que estamos comprendiendo el paralelismo, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, y aunque en el Antiguo Testamento no menciona acerca de Adán como hijo de Dios, en ese paralelismo, como un tipo de Cristo, pero Lucas lo recuerda. Vamos a ver Lucas capítulo 3, por favor, versículo 38. En esa genealogía, a ver si lo tengo aquí. Ahí está. Donde está hablando de la genealogía, de dónde viene Cristo, ¿verdad? De dónde vienen eh, los antepasados, en este caso de José, de genealogía de Jesús, dice, ¿verdad? Y empieza a decir desde el principio, en el 37 dice, hijo de Matusalén, está hablando de Lamec, hijo de Enoc, hijo de Jared, el 37 hijo de Mahalalel, hijo de Cainán. Y luego dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Y Adán de quién es hijo? Dice, hijo de Dios. Así que ellos conocieron a Adán como hijo de Dios desde el Antiguo Testamento. Y obviamente a Jesús, ¿verdad? Ese tipo, ese paralelismo entre Adán y Cristo, Jesús fue llamado el Hijo de Dios, ¿verdad? Eso es el Evangelio, hermanos. El Evangelio, vamos a decirlo así, es la historia de un padre y su hijo, ¿verdad? Se trata de Cristo, el Evangelio es Cristo. Nosotros podemos ponerle muchas cosas, pero de eso es el Evangelio, o de eso se trata, ¿verdad? Ahora el Hijo expresando, bueno, en el tiempo que estuvo expresando al Padre, y ahora nosotros expresando al Hijo, ¿sí? Bueno, hasta aquí terminamos con el tipo, el paralelismo como tipo de Cristo, Adán y Cristo. ¿Tienen allí alguna pregunta, alguna duda? ¿No? No. Ok. ¿Alguien tiene algún comentario? Nada. No, nada. Ok. Vamos a seguir entonces. Tenemos un poquito de tiempo todavía. Trataremos de no hacerlo largo. Otro paralelismo se encuentra en Adán y Eva, Cristo y su iglesia. ¿Sí? Un tipo. Así como Adán tuvo su esposa, ¿verdad? Encontramos ese paralelismo de Adán y Eva y Cristo y su iglesia.
Para empezar, vamos a ver Génesis 2:18. Yo sé que usted lo tiene ahí porque lo acabamos de leer. Y en ese versículo dice la palabra de Dios. Dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Sí lo tiene? Esas son las palabras de Dios. Génesis 2:18. No es bueno, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La esposa de Adán fue designada por Dios antes de ser creada. Y en este caso, la esposa de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Fue también designada por Dios, viéndola así como una esposa, desde antes de su formación. ¿Sí? Estamos viendo el paralelismo y el tipo de Adán y Eva con Cristo y su iglesia. ¿Sí? ¿Alguien nos ayuda a leer Efesios 1:4? Dios designó a la esposa de Cristo, es decir, su iglesia, desde antes de su formación, como Eva fue designada por el Padre cuando estaba con Adán. ¿No, no lo tienen? ¿Quién dice yo? ¿Uno qué, pastor? Efesios 4. 1:4. ¿Sí? Ok. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Ajá, desde antes que existiéramos, ya habíamos sido eh, designados por Dios para estar como la esposa del Cordero de Cristo en este caso, así como Dios designó a Eva como esposa de Adán. ¿Sí? Ok. También la esposa de Adán fue creada por Dios mismo. Dice Génesis 2:21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó de sus costillas, una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar, ¿verdad? Entonces, eh, así la esposa de Adán fue creada por Dios mismo, dice ese versículo, el 22, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Es una forma muy maravillosa como lo plantea Dios, ¿verdad? Cómo lo expresa en su palabra. Y también la esposa de Cristo está siendo igualmente formada por Dios, ¿sí? La hermana María Félix ya estaba en Efesios. Si tiene Efesios, por favor, podemos ver allí Efesios 2:10, hermana María Félix, ¿no? Efesios 2:10, o se desconectó. Sí, Efesios 2:10 Sí, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. muchas gracias, hermana. Entonces la esposa de Adán fue creada por Dios mismo, ¿verdad? Le hizo caer en sueño profundo, y la esposa de Cristo igualmente, dice Efesios, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿sí? Ahí encontramos el tipo y el paralelismo. La esposa de Adán, el siguiente punto, tuvo vida porque el costado de él fue herido mientras estaba dormido, lo acabamos de leer. Su costado, ¿verdad? Fue abierto, fue herido. Y entonces esa es la razón por la que esa esposa tuvo vida, ¿verdad? La de Adán, en este caso, Eva, ¿sí? Ujú. Y aquí, en el caso de Cristo, la esposa de Cristo vive porque el costado de Cristo fue herido estando él en aquella cruz, ¿verdad? Entonces, Efesios 5:25, hermana María Félix, usted que está en Efesios, perdóneme que la Sí, moleste. no te preocupes. 5:25. Sí, por favor. Ajá, dice, maridos,
Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muchas gracias. Así que la esposa de Adán tuvo vida por ese costado, ¿verdad? Dios lo hace dormir, le abre, saca una de sus costillas y allí está esa esposa que tiene vida, Eva. En el caso de Cristo dice allí, nosotros tenemos vida porque Cristo se entregó por nosotros, se entregó a sí mismo por ella, dice la palabra. La esposa de Adán era de su propio cuerpo, Génesis 2:23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada, ¿verdad? Así que vemos a esa Eva siendo parte del propio cuerpo de Adán. Esto es ahora hueso de mis huesos, ¿sí? Está cuando él la mira. Y la esposa de Cristo es parte de su mismo cuerpo, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo, así como Eva era parte del cuerpo de Adán, como un tipo, ¿verdad? Efesios, otra vez, hermana. Efesios, déjeme ver, vamos a leer 1:22 y 23, por 1, favor. 22 y 23. Sí, Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. amén. Así que estamos entendiendo ese paralelismo y cómo Dios ya estaba anunciando, ¿verdad? Incluso acabamos de leer que desde antes de la fundación del mundo, Dios nos había designado ya como esa esposa, ¿sí? Como ese cuerpo de Cristo, esa esposa del Cordero. Entonces la esposa de Cristo, perdón, la esposa de Adán fue creada para ser su compañera idónea. Dios en el caso de Adán lo ve y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Lo leímos en Génesis 2:18 en la primera parte. Y la esposa de Cristo es formada para ser también su compañera, ¿sí? Si alguien nos ayuda con Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el Ajá, poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ajá, fue formada para ser su compañera y semejante a él en su muerte, dice ahí, ¿verdad? Fue como Eva fue creada para ser esa compañera idónea de la misma forma. Fuimos creados para padecer con él en su muerte, idóneos para eso, ¿verdad? Para morir en aquella cruz junto con él, ¿sí? Y ahora vivir para él. Así que esa esposa de Cristo, hermanos, en el caso de Adán como un tipo de Cristo, junto con Eva, su esposa, Cristo y la iglesia, Adán le fue presentada a su esposa en Génesis 2:22. Hizo una mujer, dice la Biblia en la segunda parte de ese versículo, y la trajo al hombre, se la presentó y le dijo, mira, aquí está tu esposa, ¿verdad? Así que a Cristo también en Efesios 5:27 dice que se le va a presentar, y él mismo, ¿verdad? Se la presenta a sí mismo en Efesios 5:27. ¿Alguien nos ayuda? A fin de presentársela a sí mismo, Ajá, iglesia gloriosa, que sí, no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante,
sino que fuese santa y sin mancha. Presentársela a sí mismo, ¿verdad? Como a sí mismo, porque nosotros no podemos presentarnos ante Dios como limpios. Hablo de nuestros méritos propios, personales, nuestro esfuerzo. Tiene que haber una intervención de Dios, ¿verdad? Y en este caso, la obra de Cristo en la cruz. Dios le presenta a Adán, le presenta a Eva, ¿verdad? Y en este caso, Cristo se presenta a sí mismo a la iglesia. Él es Dios, ¿verdad? Hijo, Dios, Dios encarnado, y se presenta a fin de presentarse a su iglesia sin mancha ni arruga, pura, santa. Y es lo que sucede por medio de la gloria, de la gracia, del amor, del poder de Cristo, ¿verdad? La esposa de Adán fue su gloria. Primera de Corintios 11:7. Es la primer parte del versículo. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. La mujer es gloria del varón. Así como Eva, ¿verdad? Ese versículo lo encontramos en el Nuevo Testamento, pero antes así era, ¿verdad? Sigue siendo, pero bueno, ahora estamos explicando el asunto del paralelismo y el tipo de Adán y Eva, Cristo y su iglesia, ¿ok? La esposa de Cristo también es su iglesia, Efesios 1:12. ¿Quién nos ayuda? Ya nos faltan 2 puntos y ahorita compartimos y platicamos, ¿está bien? La esposa de Cristo es su gloria, Efesios 1:12. ¿Lo puedo leer? Sí, por favor, A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. otra vez. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los Ajá. que primeramente esperábamos en Cristo. Muchas gracias, hermano. La esposa de Cristo es su gloria, para alabanza de su gloria, dice la Biblia, ¿sí? En Efesios, el apóstol Pablo. Así que gracias a Dios por eso que encontramos en el Antiguo Testamento. Y ahora vamos a los últimos 2 puntos, que es la esposa de Adán compartió con él su señorío, y eso lo leímos en Génesis 1:28, ¿verdad? Lo leímos hace un momento. Yo me pasé del primer versículo donde Dios le dice al hombre, pero también a la mujer. Les dice, y los bendijo Dios, habla de ambos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Es decir, la esposa de Adán compartió con él, con Adán, su señorío, ¿verdad? Dios no solo le dijo a Adán, le dijo, le estaba diciendo a ambos, dice, y los bendijo Dios. Y de ahí podemos pensar en muchas doctrinas, que quién manda en la casa, quién es el que da la última palabra, el hombre o la mujer, pero no está hablando de eso la palabra. La palabra nos está enseñando, o la escritura en el Antiguo Testamento, un tipo de ese Cristo que vendría y de esa iglesia que saldría o que tenía que ver con ese costado que fue herido, con esa muerte que él tuvo para bendecir a su amada, ¿verdad? Entonces, la esposa de Cristo comparte con él también su dominio. Romanos 8:17 eran los puntos que nos faltaban. Romanos 8, aquí está, 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Está hablando de nosotros. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Jesucristo es la cabeza, pero comparte con la iglesia, que somos nosotros, con su cuerpo, el dominio, ¿verdad?
esa gloria, ¿sí? En un sentido. Así que eh, es el último punto que tengo. Termino allí. Y no sé si usted quiere hacer una pregunta o hacer un comentario y seguimos unos 2, 3 minutos más. Por favor, adelante. ¿No? Ok. Entonces a nosotros de pronto podemos entender o pensar que Dios va haciendo o escribiendo su historia según el hombre va caminando y van sucediendo cosas y entonces Él parcha una situación, abre un agujero, pone un remiendo. No, lo que estamos leyendo tiene que ver con un plan eterno de Dios, con un propósito eterno. Es decir, a Dios no se le pasa absolutamente nada en su palabra, ni en la historia que es su historia, ni en su iglesia, ni en su propósito, ni en su plan. Todo lo que estamos viviendo ahora Dios lo había planeado y existe una tipología en la que nos encontramos, como dijo nuestra hermana María Félix al leer Efesios, que nosotros desde antes de la fundación del mundo ya estábamos en el plan de Dios como iglesia, como un cuerpo, como esposa del Cordero. No es algo que de pronto va sucediendo y que está como siendo improvisado por Dios o algún detalle que se le haya pasado. Con esto quiero decir que a Dios no se le pasa absolutamente nada de lo que nos sucede y de lo que sucede en su historia y en su plan. Todo está perfectamente gobernado por Él. ¿Por quién? Por Dios, ¿verdad? Y Él lo ha dejado plasmado en la escritura que estamos estudiando de una forma tal vez no general, no profunda, pero estamos viendo allí a Cristo, estamos viendo a la iglesia, a la esposa de Cristo en este caso, ¿verdad? Y a la tipología de ese Cristo en ese Antiguo Testamento. Así que creo que debemos de vivir confiados eh, en que este Dios, el único, verdadero y poderoso en quien hemos creído, tiene todo bajo control, hermanos. Tiene todo en sus manos. Así que podemos tener un poco de temor, a veces de preocupación, pero esto nos ayuda a recordar que hay un plan perfecto para la iglesia, para tu vida, para tu familia. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Nosotros fuimos formados desde esa perspectiva de Dios, desde esa voluntad de Dios, como dice la Escritura, que al recibirle y al creer en el Hijo, ¿verdad? Fuimos llamados hijos de Dios, que no somos engendrados por voluntad de hombre, de varón, de carne, de sangre, sino por la voluntad de Dios. Es decir, tú estás aquí con nosotros esta noche participando en la iglesia, en cualquier lugar en que se encuentre, de algo que fue absolutamente y totalmente planeado en Dios. No hay nada que se le haya escapado, no hay nada que se le haya olvidado de ti, como dijo el salmista en uno de sus salmos. En tu libro estaban escritas todas las cosas que estaban sucediendo desde que yo estaba siendo formado en el vientre de mi madre. Y de una manera poética, David dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad? Así que debemos de confiar en ese Dios y de saber que Él está con nosotros. Allí, hasta allí, ¿cómo vamos, hermanos? Vamos a terminar. ¿Tienen ahora otra vez alguna situación de comentar o de preguntar, de añadir? Sí, yo quiero decir algo. Sí, Pues a mí me parece muy interesante, muy revelador, porque, bueno, si entendemos que Cristo es, o bueno, que Adán es como una figura de Cristo y que la iglesia es una figura no, y que Eva es una figura de la iglesia, entonces puedo verme también yo a mí reflejada como en estos pasajes, ¿no? Donde se menciona a Eva y yo puedo identificar
pues las bendiciones que me tocan, las responsabilidades que tengo, siendo yo Eva en algunos pasajes, ¿no? Teniendo esto en mente, poder estudiar la palabra con estos ojos. Y entonces, pues lo que ya mencionaba, que, por ejemplo, que somos coherederos con Cristo, y lo podemos ver en que Eva, estaba llamada a, o más bien que Dios los bendijo. Y entonces puedo ver, no nada más hasta que yo lea que somos coherederos, sino desde que yo leo Génesis, puedo entender que yo tengo una herencia y que esa herencia pues es bendición para mi vida. Entonces, no sé, a mí me parece muy interesante y muy bueno poder verlo desde otra perspectiva, sí, como en otro contexto. Pero al estar pensando yo esto, me imaginaba, o sí, decía, no debo caer tampoco como si Génesis fuera una fábula y como creer que Génesis, es un libro más y cuenta una historia como parece que no fuera cierta, como es algo tan antiguo, yo en mi mente, no creo que todos, tal vez solo yo, pero sí me gustó justo esta conclusión que nos compartía, donde dice que realmente esto nos hace entender que todo es un plan perfecto divino, porque esta historia tan antigua que narra la creación no es una fábula, sino que es una realidad y nosotros la creemos y la vivimos, y por lo tanto tiene principios divinos que nos enseñan acerca de quiénes somos, de nuestra identidad. Entonces, no sé, pues solo como quería enfatizar en esa reflexión que creo que ya estuvo expresada a lo largo de la lección, pero a mí me pareció como particularmente interesante. Bien, gracias, Abdi. Gracias por tu comentario puntual. Y creo que leer la escritura desde esa perspectiva, de la perspectiva que fue escrita de parte de Dios, ¿verdad? Es muy importante, porque entonces dejamos de ver solamente historias, ¿verdad? Porque las platicamos, hacen películas, series, y se quedan allí a veces en una historia muy bonita, muy apasionante, muy motivadora, la de Jacob luchando con un ángel. Pero Dios estaba enseñándonos algo a escribirlo, estaba comunicándonos un plan, ¿verdad? Entonces es importante, gracias a Dios por esas historias y cómo las podemos ver nosotros tan padres, que uno llora al ver, hay una serie por ahí que habla de ese tipo de historias y uno dice, yo no había puesto atención en esos detalles, pero finalmente la gente la puede ver como una historia, como historias, momentos, pero Dios en su perspectiva eterna está expresándonos un plan y en el que debemos de poner atención. Así que usted y yo podemos encontrar a Cristo en diferentes personajes en la escritura, que vamos a ir viendo de aquí hasta diciembre 15 por ahí, más o menos, vamos a acabar el curso. No nos va a dar tiempo de todo, pero la idea es que usted siga leyendo la palabra y encontrando esos tipos y esos mensajes, esas expresiones divinas que Dios desea ponerlas en nuestro corazón, en nuestra vida. Y bueno, está bien aprender las historias, ¿verdad? Un David con un Goliat, pero Dios quería enseñarnos algo desde la eternidad. Así que gracias a Dios, hermanos. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario antes de irnos? ¿No? Y creo que estaba el pastor Roberto, ¿sí es el pastor Roberto? ¿O qué Roberto es? ¿No? ¿Alguien sabe? ¿Sí? Sí, Pastor, ¿quieres yo, decir pastor, algo? Dar un saludo, decir algo. pues buenas noches, Dios les bendiga, un saludo. Y una de las cosas que puedo aprender es que profundizar en Jesucristo, el saber, por ejemplo, personalmente, que Jesús lo conocemos como el segundo Adán, y a veces solamente pensamos, bueno, yo, por ejemplo, decir, bueno, es el segundo Adán porque por Adán entró el pecado y por Jesús entró la gracia, ¿no? Pero ahora podemos ver por qué verdaderamente es como el segundo Adán, por todo lo que el Antiguo Testamento y lo que usted impartió en esta tarde-noche ya. Muy Sí, buena enseñanza. gracias a Dios, pastor, y bueno, qué bueno que estuviste aquí con nosotros. Amén.
Sí. Amén. Un abrazo a toda la iglesia, a la familia, y bueno, muy bien. Amén. Gracias, igual. Gracias a Dios. ¿Alguien más, aparte de nuestro pastor? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Y si no, oramos, son 7:41. No necesitamos decir nada más, nada menos. Lo que se tenía que decir, dice el meme, se dijo, ¿cómo dice? Se tenía que Amén. decir y se dijo, ¿ah? ¿No? ¿Nadie? Yo quiero decir algo. A ver, por favor, hermana. A mí me entiendo muy bien todo lo que, pues todo lo que compartieron, ¿no? Pero a mí como que la parte que me asombró, Ajá, tal vez es porque estoy en esa etapa, es cuando dijo que somos la esposa de Cristo. ajá, Y a veces pienso que esa parte la dejamos como un poco a un lado porque decimos, pues soy hija de Dios, ¿no? O somos ajá. hijos de Dios y entonces no hacemos la comparación con que somos la iglesia, o sea, somos la esposa de Cristo. Entonces en esa parte creo que también es muy importante porque pues tenemos que trabajarla, Sí, aceptar nuestra parte que nos toca como esposa, ajá, como cuidar de lo que nos han dejado, de la colaboración que tenemos sí, y ser partícipes de eso. Y sí. ya es todo. Muy bien, hermana Nancy. Creo que sí es una parte del carácter de la iglesia, una esposa. Dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo, el que se une al Señor es como cuando uno se casa, ¿verdad? Un espíritu es con él. Igual, él estaba hablando a los corintios, el que se une a una ramera, dijo, ¿verdad? Pero cuando habla de Cristo y de su espíritu, dice el que se une a Dios, un espíritu es con él, el que se une a Cristo. Así que cuando nos casamos, somos una sola carne, ¿verdad? Dios lo repitió a Adán y a Eva. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne, ¿verdad? Y nosotros llegamos a ser uno con Cristo. No es algo que debemos de pensar que es una utopía y que va a suceder dentro de miles de años, sino en el momento en que nosotros recibimos al Señor por la fe, dice la Biblia que Él habita por la fe en nuestro corazón. Entonces todos nuestros deseos deben de ser los deseos que Él tiene. Todas nuestras metas deben de ser sus metas. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Bueno, en el matrimonio natural, de hecho, Efesios 5 habla del matrimonio y Pablo dice al final, yo digo esto acerca de Cristo y la iglesia. No estaba hablando del matrimonio, no es que no le interesara, estaba tomando a Cristo y su iglesia como un tipo de matrimonio, viceversa más bien, la iglesia, el matrimonio como un tipo de Cristo y la unión de Cristo con su iglesia. Entonces, así es exactamente, y el papel que debemos de tomar es tener un espíritu con Él, ¿verdad? Hay muchas cosas que ya nos conocemos como marido y mujer, que cuando los que están casados, volteas a ver a tu esposa, tú ya sabes qué es lo que quiere, qué le gustó, qué no le gustó. Te vuelves uno, ¿sí? Así es en Cristo Jesús, así es. Todos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros anhelos, la visión, todo es uno con Él, ¿sí? Debería de ser así. Y dijo Nancy, hay que trabajarlo. ¿De qué forma? Dijo ella misma, hay que creerlo, recibirlo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, que somos uno con Él, ¿sí? Hermanos, si alguien más está acá, quiere decir algo y si no, vamos a terminar. ¿Alguien más? Último minuto. Hable ahora. ¿No? Ok. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. ¿Le parece bien? Nos Amén. vemos el siguiente miércoles. Le damos muchas gracias a Dios por su vida. Si todavía, Pastor Roberto, tienes tiempo y estás allí, ¿por qué no nos diriges en una oración para dar gracias a Dios? Sí, está bien. Sí. Padre, gracias te damos en esta noche por tu hermosa palabra, Señor Jesús. Porque al profundizar en tu palabra, Jesús, te conocemos más.
conocemos el propósito que tienes para nosotros, conocemos los planes que tienes para nosotros, Señor. Muchas gracias. Tu palabra es viva y eficaz, Señor Jesús. Y dice ella misma que es útil, Señor, para enseñar, para redarguir, Señor, para fortalecer, para tantas cosas, Señor, que tú nos das a través de tu palabra. Gracias, amado Dios, que podamos grabar en nuestro corazón, en nuestra mente, en donde quiera que andemos, en cualquier tiempo, que somos tu esposa, Señor, que somos tu amada, Señor Jesús, y que te estamos esperando, Señor. Estamos esperando no solamente cuando tú regreses a esta tierra, estamos esperando tu toque, estamos esperando tu manifestación aún en este tiempo, en nuestras vidas, en nuestras familias, bendito Dios, en los matrimonios, en los hijos, en los niños, en los jóvenes, Padre amado. Gracias por ese plan perfecto que hiciste y diseñaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Nos muestras tu amor cada día. Tu palabra, Señor, está plasmada de amor para cada uno de nosotros. Muchas gracias, amado Jesús. Te pido que bendigas a nuestro pastor Martín, a la pastora Yuri, a la familia, Señor, sus hijos, Señor, los muchachos, las muchachas. Muchas gracias por mis hermanos que estuvieron presentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Roberto. Y bueno, les amamos y nos vemos el siguiente miércoles, Dios. Primeramente, Dios, ¿sí? Cuídense mucho. Un abrazo a todos. Bye. Bye.